Bueno, a ver, guardaremos que se conecten. Estamos viendo las lesiones por agentes ionizantes, ¿no? Son importantes las lesiones y de acuerdo a la cantidad de exposición de estos rayos, eh, perdón, a la radiación, va a ser obviamente sus características de estas lesiones. ¿Ya? Lesiones por agentes químicos es otro tipo de agente que, como dice su nombre, va a ser la exposición del cuerpo humano a lo que van a ser ciertos agentes químicos en términos generales, que obviamente vamos a dar algunos ejemplos de algunos agentes, ¿no? Dice, los agentes químicos agrupan una serie de sustancias de propiedades físico-químicas muy diferentes, pueden ser sólidos, líquidos, vapores o gases. En este apartado consideramos aquellos agentes tóxicos cuya acción provoca una quemadura en el organismo. Esta acción de los tóxicos recibe el nombre de acción cáustica. Desde el punto de vista médico-legal, se consideran las siguientes sustancias cáusticas. Por ejemplo, tenemos los ácidos, ácido sulfuroso, sulfúrico o vitriolo, nítrico, clorhídrico, fénico, fosfórico. Los alcalis, ¿no? Sería hidróxido sódico o la sosa, hidróxido potásico, la potasa, hidróxido cálcico, hidróxido amónico, amoníaco, etcétera, etcétera, ¿no? Estos elementos químicos que van a ser causantes de lesiones, en algunos casos externos o también podrían ser internos. Por ejemplo, en el caso de algunas personas que recurren a los clorhídricos, por ejemplo, a la lavandina, ¿no? Al momento de intentar suicidarse, toman la lavandina, ese ácido va a causar daños severos en lo que es el sistema digestivo, ¿no? El estómago, esófago, etcétera, etcétera, etcétera. Que en algunos casos obviamente va a causar la muerte, si es que no es atendido oportunamente. Lesiones por agente químico, ¿no? Continuamos, sales nitratos, ácidos mercúricos, cloruro de zinc, oxalato, ácido potasio, gases bélicos, ¿no? Hiperita, leucita, etc. ¿No? Las lesiones producidas por este grupo de sustancias vienen condicionados por la naturaleza del agente, ¿no? Cada uno de estos diferentes agentes va a causar una diferente reacción en mi cuerpo y eso también va a estar relacionado a la sensibilidad o no del cuerpo humano que sufra ese tipo de agresión química, ¿no? Y lógicamente su concentración. Lesiones por agentes eléctricos también pueden producir lesiones, el contacto con la electricidad, ¿no? El paso de la corriente a través de nuestro cuerpo puede producir lesiones cutáneas, viscerales o la muerte, dependiendo esto lógicamente del voltaje y la cantidad de corriente que se pueda exponerse al cuerpo humano. Aunque se suele emplear el término de electrocución, en general se refiere usar solo en caso de fallecimiento y el de lesiones eléctricas en el resto. Es decir, si una persona fallece, vamos a hablar de electrocución. Si estamos hablando simplemente que le ha pateado la corriente, como normalmente se conoce, tendríamos que hablar sobre lesiones eléctricas. Estas pueden ser importantes dependiente de la exposición, puede ser simplemente una pequeña quemadura eléctrica en lo que son las extremidades, que es normalmente el contacto que se tiene, o en algunos casos una mayor exposición que va a causar daños internos, musculares o diferentes tipos de lesiones, ¿no? En algunos casos, algunos hechos, una exposición fuerte en las extremidades puede
producir una quemadura, una necrosis en lo que es estas partes donde va a haber mayor contacto con la corriente. También dependiendo del tipo de electricidad se dan diferentes nombres a los accidentes producidos por esta, denominándose, como hemos señalado, electrocución a la muerte por electricidad doméstica o industrial y fulguración, que va a ser la muerte cuando se le cae un rayo a una persona, ¿no? Cuando vemos una electricidad atmosférica. Es muy poco frecuente, por ejemplo, que los rayos puedan llegar al piso y en algunos casos, obviamente, caer a una persona, ¿no? Eso se llama electricidad atmosférica o curación a la muerte producida por esto. Para que se produzca una lesión eléctrica es necesario que exista un circuito cerrado en el que la persona pase a formar parte del circuito conductor y formarse una diferencia de potencia entre la entrada y la salida, ¿no? Normalmente nos pasa la corriente y hacemos tierra. En esa circunstancia, obviamente, la electricidad va a pasar por el cuerpo y, lógicamente, esto va a causar en algunos casos daños en la piel o, si la exposición es grande, puede también causar daños en los órganos internos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Hasta ahí hemos visto los diferentes agentes que producen lesiones, ¿no? Recapitulando, habíamos visto lesiones por agentes térmicos o agentes calóricos, agentes ionizantes, radiación, agentes químicos, ¿no? Sustancias químicas que van a producir daños en el organismo y agentes eléctricos o corriente que puede causar lesiones también. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Comentario? Solo me han colocado en el chat Céspedes y Montaño. Rodríguez, tiene que colocármelo, por favor. Tiene que siempre colocar apellido paterno, materno y nombres de esa manera, ¿ya? Porque de ahí sacamos lo que es la asistencia. Comentarios, preguntas, por favor, sobre los agentes. Clasificación de las lesiones por agentes. ¿Ninguna? No, doctor. Bueno, hemos estado viendo los diferentes tipos de lesiones, características, etcétera, en lo que es la anterior clase y esta clase, ¿no? Vamos a darnos ahora, desde una perspectiva, cuán importante es determinar estos tipos de lesiones para ver el ámbito jurídico. Y ahí vamos a ver lo que el Código Penal señala de lo que son las lesiones y su importancia y su graduación. Vamos a ver de que el Código Penal reconoce lesiones leves, graves o gravísimas. Estas, obviamente, dándole una penalidad al autor de estas lesiones y, obviamente, va a ser diferente a la pena de una lesión leve a una lesión grave y a una lesión gravísima, porque, obviamente, esas van a ir directamente proporcionales al tiempo que se va a requerir para la recuperación de la víctima, ¿ya? Han visto, ustedes ya están en tercer semestre, no han llevado todavía derecho penal, ¿no? Sí, ya hemos llevado, doctor. Ah, ya, entonces seguramente han visto lo que son las lesiones, tal vez. Sí, doctor. Perfecto, vamos a ir entonces recordando esto. El artículo 270 del Código Penal nos habla sobre las lesiones gravísimas. Dice, incurrirá el autor en la pena de privación de libertad de 3 a 9 años cuando la lesión resultare, es decir,
que el agresor ha causado una lesión en una persona y obviamente se considera lesión gravísima cuando uno dice una enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable. Entonces, si es que hemos producido una enfermedad mental o corporal incurable, vamos a tener una pena privativa de libertad de 3 a 9 años, ¿no? Es decir, nos van a sentenciar con una pena privativa de libertad, vamos a estar en la cárcel de 3 a 9 años, ¿no? Dos, la debilitación permanente de la salud o pérdida, uso de sentidos de un miembro o de una función. También vamos a ser castigados con una pena privativa de libertad de 3 a 9 años cuando en desmedro de la víctima vamos a causar un daño permanente, ¿no? O la pérdida de un sentido. Si, por ejemplo, yo en un hecho causo que una persona pierda el oído o una de las extremidades, obviamente voy a ser pasible a un castigo de 3 a 9 años. Y tres, la incapacidad permanente para el trabajo o la sobrepase de un 180 días, ¿ya? Por ejemplo, si por efectos de un accidente de tránsito una persona no puede volver a caminar, entonces se le podría seguir a una persona por lesiones gravísimas, porque obviamente esta persona no va a poder caminar, o alguna lesión que dure 180 días para poder recuperarse, ¿no? Cuatro, la marca indeleble o la deformación permanente del rostro. Estaríamos hablando cuando por efectos de la lesión se causa un daño permanente, una lesión, podría ser una herida importante, pero en la parte del rostro, ¿no? Esa es principalmente esta característica para tomarla en cuenta. Si la lesión se produce en otra parte, no tendrá, digamos, estos mismos fines, sino si se produce en el rostro y causa una deformación o una lesión permanente, se va a causar obviamente un daño y también va a tener una pena privativa de libertad de 3 a 9 años. 5. El peligro inminente de perder la vida, ¿no? En el caso de algunos hechos que obviamente se vistan de una importancia que ponga en peligro la vida, puede también considerarse como una lesión gravísima, ¿no? Que obviamente va a tener una pena de 3 a 9 años. Si la víctima fuera niño, niña o adolescente, la pena será agravada en 2/3, es decir, de 3 a 9 años es para una persona normal, pero cuando la víctima es un niño, entonces la pena se incrementará en 2/3 de la pena, es decir, en 9 más 6 sería, podría llegar de 9 a 12 años, ¿ya? ¿Está claro esta lesión? Lo que dice el artículo 270 del Código Penal respecto a qué son consideradas las lesiones gravísimas. No hay dudas, ¿no? No, doctor. Respecto al artículo 271 de las lesiones graves y leves, el que de cualquier modo ocasione a otra un daño en el cuerpo o en la salud, comprendido en los casos de artículo anterior, del cual deriva incapacidad para el trabajo de 30 a 180 días. Aquí nos damos cuenta que la diferencia entre las lesiones graves y las lesiones graves y leves van a ser reflejados al tiempo de recuperación de la víctima, porque hablábamos de lesiones que sean superiores a los 180 días de impedimento. Las lesiones graves estamos hablando de lesiones entre 30 a 180 días. Y esto obviamente el impedimento lo va a identificar el médico forense cuando realice el examen, ¿no? Podrá determinar si una persona tiene lesiones graves o muy graves o leves, ¿no?
por el tiempo de duración que le va a causar para recuperarse de estas lesiones. Y hablamos también, dice, será sancionado con una reclusión de 2 a 6 años, aquella persona que produzca una lesión grave. Y si la incapacidad fuera hasta 29 días, se impondrá al autor reclusión de 6 meses a 2 años o prestación de trabajo hasta el máximo. Si la víctima fuera niño o niño adolescente, la pena en el primer caso será de reclusión de 5 a 10 años. Estamos hablando de las lesiones graves. Y cuando son las lesiones leves, de 4 a 8 años. ¿No? Esto ha sido modificado, obviamente, por la ley 054, ¿no? De protección legal a la niña, niño y adolescente. Esto, lógicamente, nos hace ver la importancia de determinar cuál es la lesión que es producida en la persona y también, obviamente, el tiempo o el daño que va a causar en la persona y el tiempo de su recuperación. Agravación y atenuantes. En los casos de los dos artículos anteriores, es decir, de las lesiones graves y leves y las lesiones gravísimas, ¿no? Hay que también tener en cuenta en algunos casos que se puede aumentar la pena o atenuar. Dice, en los casos de los artículos anteriores, la sanción será agravada en 1/3 del máximo o mínimo cuando mediare las circunstancias enumeradas en el artículo 252, disminución en la mitad, si se tratare de las que señala el artículo 254 y 259. ¿No? Estas, lógicamente, estaríamos hablando de circunstancias que pueden aumentar la pena o disminuir. ¿Ya? Les voy a pedir eso que lo lean con posterioridad. El artículo 273 habla de otro tipo de lesión, que son las lesiones seguidas de muerte, ¿no? Que pueden ser producidas lógicamente por un daño grande que puede ocasionar, como dice su nombre, la muerte. El que con el fin de causar un daño en el cuerpo o la salud produjere la muerte de alguna persona sin que ésta hubiere sido querida por el autor, pero que pudo haber sido prevista, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años. Si se tratara de los casos previstos en el artículo 253, párrafo primero, la sanción será disminuida en 1/3. La sanción privativa de libertad será agravada en 2/3 si la víctima del delito resultare en niños, niñas y adolescentes, ¿no? En esas circunstancias vemos de que si las víctimas son niños, siempre va a ser mucho más el castigo, porque obviamente estos son protegidos por la Constitución y esta ley 054, que obviamente tiende a agravar la pena a aquellas personas que causarían daños en niños. ¿Alguna pregunta, por favor? Todo claro, doctor. Por ejemplo, una lesión producida por la negligencia médica puede también ser tomada como lesión leve, lesión grave o de lesión gravísima o lesión seguidas de muerte, porque lastimosamente en nuestra normativa todavía no se ha tipificado lo que son las negligencia médica, entonces normalmente se busca el castigar mediante este tipo de delitos, ¿no? Estaríamos hablando de lesión leve, lesión grave, lesión gravísima o lesión seguida de muerte, o en algunos casos puede ser homicidio, dependiendo, digamos, de cómo se le tipifique al hecho que obviamente podría causar un daño a la víctima. También existen lo que son las lesiones culposas en el artículo 274, el que culposamente causare a otra alguna de las lesiones previstas en el capítulo será sancionado con multa hasta 240 días
o prestación de trabajo hasta 1 año. Si la víctima del delito resultare niño, se aplicará una pena privativa de libertad de 2 a 4 años. En realidad, cuando hablamos de lesiones culposas, estamos hablando de que no ha habido la intencionalidad, no ha habido el deseo del autor de causar una lesión. Por ejemplo, a ver, se han dado muchas veces en colegios o en otros lugares juegos torpes en los cuales obviamente se han producido lesiones, ¿no? Encefálicos, craneales, ¿no? O de diferentes tipos que obviamente han causado lesiones en el cuerpo. En ese caso estaríamos hablando de lesiones culposas, pero también de esa misma manera van a ser castigados. No podemos hablar de que ha sido un accidente y absolverse de la culpa, ¿no? Vamos a tener, digamos, lo señalado en el artículo 274 como lesiones culposas. Todos estos artículos del Código Penal han sido revisados justamente para darnos cuenta cuán importante es establecer las lesiones, su tiempo de duración, para determinar la persecución penal, ¿no? Y obviamente estas lesiones, como habíamos visto también, tendrán que ser analizadas, ¿no? Identificadas por por una persona, un especialista denominado médico forense. Un informe pericial médico es un documento elaborado por un perito médico que evalúa aspectos relacionados con la salud de una persona. Por ejemplo, los daños derivados de un accidente de tránsito, secuelas, etcétera, ¿no? Es un informe pericial médico que valorará las lesiones de la persona derivadas del accidente, teniendo en cuenta el baremo de tráfico. En esas circunstancias va a determinar el médico forense mediante su examen pericial cuál es el daño causado y obviamente cuánto va a ser el tiempo de restablecimiento, o en algunos casos determinar que se ha producido una lesión incurable, ¿no? Para determinar si es una lesión leve, si es una lesión grave, o si no una lesión gravísima o una lesión seguida de muerte. ¿Ya? ¿Cuál es el contenido del informe pericial médico? Es importante, si bien, digamos, hoy en día ustedes no conocen un informe médico, este informe es importante, el cual va a ser un informe detallado de las lesiones en el cuerpo, de aquella persona que ha fallecido o aquella persona que ha sobrevivido a las lesiones, pero que ha sufrido cierto daño en el cuerpo. Por ejemplo, dice, para que el informe pericial médico pueda cumplir sus funciones de valoración de unos determinados daños en el cuerpo, tendrá que tener los siguientes elementos en su contenido. Datos del perito médico, es decir, identificar quién es el médico forense que está prestando este informe, el objeto del informe, ¿no? Que va a ser, por ejemplo, la valoración de las lesiones producidas por una agresión, por un accidente de tránsito, por negligencia médica, por señalar algunos, la identidad del solicitante, es decir, a quién se le está realizando el examen, si es para Pedro, Pablo, Juan, etcétera, ¿no? La relación de los hechos sucedidos, ordenados en forma cronológica. En esta circunstancia, el médico forense, a la información evacuada por la policía o por los médicos que le han hecho los primeros auxilios a la víctima, ¿no? Le informarán de qué es lo que ha pasado, cómo ha pasado, y obviamente en su informe hará una pequeña relación de hechos, ¿no? Por ejemplo, dirá que el sujeto de la investigación del examen médico habría sufrido un accidente de tránsito el día 14 de agosto de 2020 por inmediaciones del kilómetro 10 de la avenida Blanco Galindo, ¿no?
producido el mismo por choque entre dos vehículos y después el atropellamiento del mismo. También debe señalar las fuentes en las que se basa para el informe. Otros informes, pruebas médicas realizadas por el perito médico. En algunos casos, por ejemplo, si hablamos de las lesiones de un accidente de tránsito, podríamos tomar en cuenta radiografías, tomografías, etcétera, 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 ¿no? Que obviamente van a sustentar el informe pericial del médico. Antecedentes del paciente, si es que antes de la valoración presenta, digamos, enfermedades, lesiones anteriores, problemas de salud que tuvieran con anterioridad. Por ejemplo, si la víctima es una mujer que estaba embarazada y fruto del accidente ha perdido su hijo, entonces ahí va, obviamente se va a valorar y se va a decir que anterior al accidente la señora se encontraba embarazada de 3 meses de gestación, ¿no? Y que por efectos de la lesión en el abdomen ha perdido el, el, el bebé y obviamente se ha producido un aborto espontáneo, ¿no? Entonces son aspectos obviamente que el médico forense debe señalar en su informe. Tiene que haber un diagnóstico, se deberá diferenciar entre lesión sufridas y sus secuelas, porque obviamente la lesión va a ser una y otras puede ser la secuela. Por ejemplo, de la mujer embarazada que ha perdido el niño, puede ser una secuela que pueda quedar estéril esta persona, ¿no? Nexo de casualidad, es decir, la relación entre lo sucedido y las lesiones y entre las lesiones y las secuelas. Tiene que haber relación entre estas. La valoración de los daños, ¿no? Conclusión del informe y consejos de actuación. En algunos casos aquí se va a determinar el tiempo de recuperación de la víctima, 30 días, 60 días, 180 días o más. Entonces ahí obviamente se hará la valoración y el Ministerio Público podrá iniciar la acción penal, ¿no? Contra el autor o autores, dependiendo de las circunstancias, por lesiones leves, lesiones graves o lesiones gravísimas, o en casos del fallecimiento, lesiones seguidas de muerte. Tiene que haber la firma del perito y también la fecha del informe, ¿no? Estas últimas diapositivas hemos ido desarrollando cuáles son los elementos que debe contener un informe médico legal, ¿no? Si, por ejemplo, si vemos un certificado médico y carece alguno de estos, obviamente como futuros abogados ustedes podrán pedir la complementación del informe pericial. ¿Cuál es el rol del perito judicial médico? El perito judicial médico, a través del informe, aporta al juez sus conocimientos técnicos sobre el tema, de forma que el juez pueda tomar una decisión y dictar sentencia en base a estos datos objetivos. En realidad, muchas veces cuando estamos hablando de delitos de lesiones, el examen médico forense va a ser concluyente para ver qué delito se va a perseguir y, lógicamente, determinar cuál va a ser la pena que se le va a dar al autor del hecho. ¿Alguna pregunta, alguna duda, por favor, hasta aquí? ¿Qué ha pasado? Se han salido, solo han quedado 2. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Brian. Muchas veces. No, ninguno, doctor. ¿Perdón? Bueno, muchas veces estas lesiones son analizadas, son vistas muy frecuentemente, pero ahora ustedes van a cambiar la visión y van a ver ya desde una perspectiva
ya médico-legal para determinar cuál puede ser la responsabilidad de los autores, ¿ya? Vamos a hacer un corte, por favor. Nuevamente les voy a enviar los links para una tercera y última reunión, ¿ya? Van a estar atentos, Está por bien, favor, doctor. para conectarse.